Emulsiones. Una emulsión es fundamentalmente una dispersión coloidal de un líquido dentro de otro, en el cual es normalmente imisible. La fase dispersa se obtiene al romper uno de los líquidos por medios mecánicos en pequeños glóbulos que se distribuyen en la fase continua o dispersante. Su tamaño se encuentra entre el 0.1 y 10 micras. La sustancia que forma los glóbulos se denomina fase dispersa, mientras que la que se contempla como líquido en los alrededores se conoce como fase continua. La concentración de estos glóbulos es una emulsión. Usualmente se describe en términos de fracción volumen de la fase dispersa. Existen dos tipos de emulsiones simples: aceite en agua, formadas por una fase dispersa de lípidos en una fase continua acuosa. Algunos ejemplos son la leche, mayonesa, crema, helado, entre otros. Emulsiones agua en aceite. Las emulsiones agua en aceite constituidas por una fase dispersa de agua y una fase continua de lípidos, entre las que resaltan la mantequilla y la margarina. Formación de emulsiones. Para obtener una emulsión se necesita aceite, agua, un emulsificante y energía mecánica suministrada mediante una agitación intensa. La agitación puede generar fuerza de cizalla suficientemente intensa si la fase continua es muy poco viscosa. Homogenización. Es el proceso de formar una emulsión a partir de dos líquidos imisibles, o de reducir el tamaño de los glóbulos presentes en la emulsión. En la industria alimentaria, este proceso se lleva a cabo mediante equipos de agitación mecánica conocidos como homogeneizadores, molinos coloidales, homogenizadores de alta presión y ultrasónicos, entre otros. Homogenización primaria. Es la creación de una emulsión directamente a partir de dos líquidos imisibles. Homogenización secundaria. Reducción del tamaño de los glóbulos de la emulsión que ya ha sido formada. Emulsificantes. Un emulsionante es una molécula anfifílica de bajo o alto peso molecular, que tiende a migrar y a absorberse rápidamente en la interfase aceite-agua, favoreciendo la formación de gotas con un menor consumo de energía. Por tanto, la formación de la emulsión al reducir la tensión superficial. Emulsionantes de bajo peso molecular. Entre los tensioactivos podemos distinguir los aniónicos, catiónicos, anfóteros y los iónicos. Pueden utilizarse en materias primas alternativas como los fosfolípidos, lecitinas de soja y de huevo, monoglicéridos obtenidos a partir de las grasas y aceites mediante interesterificación con glicerol, ésteres de sacarosa, ésteres de sorbitano, polisorbatos, etc. Emulsionantes de alto peso molecular. Los polímeros sintéticos de naturaleza muy hidrófila o muy hidrófoba no son útiles como emulsionantes al no ser suficientes sus propiedades anfifílicas. Una de las soluciones utilizadas para emulsiones no alimentarias consiste en el uso de copolímeros de bloque. Un ejemplo lo constituye el Simperonic PEF127, un copolímero de bloque tipo ABA formado por grupos óxido de polietileno. En el campo de las emulsiones alimentarias es evidente el predominio de las proteínas como emulsionantes macromoleculares, debido a que están presentes en cantidades significativas en materias primas naturales comestibles. Si bien las materias primas más conocidas de proteínas para uso como emulsionantes son de origen animal, huevo y leche, las de origen vegetal se están usando cada vez más: soja, guisantes, gluten de trigo. Las proteínas, para ejercer su función emulsionante, siguen un mecanismo en tres etapas. La primera consiste en su transporte conectivo desde la fase continua a la interfase, la segunda en su absorción en la interfase, y la tercera en una reorganización en su estructura en la interfase, que recibe el nombre de desnaturalización superficial. Ejemplo: fenómenos durante la absorción de una proteína en la interfaz aire-agua en presencia de los polisacáridos. A. La existencia de una compatibilidad termodinámica limitada entre la proteína de suero de leche comercial, WPC, y algitano de sodio, conducen a una concentración de la película absorbida de WPC y favorecer la agregación de proteínas. B. Anclaje del polisacárido a la película absorbida de proteínas mediante interacciones electrostáticas y o enlaces de hidrógeno. En una interfase, las cadenas polipépticas asumen una o más de las tres diferentes configuraciones siguientes: lineales, lazos y colas. Las lineales están en contacto directo con la interfase,
en tanto que las colas y lazos están suspendidos u orientados hacia la fase acuosa. Mientras más segmentos lineales haya, más fuerte es la unión y se disminuye la tensión interfacial. Características físico-químicas interfaciales de los emulsionantes de alimentos en una interfaz fluida. Muestra la absorción de emulsionante en la interfaz de aire-agua y la estabilidad de las dispersiones de alimentos. Estabilidad. El término estabilidad se refiere a la habilidad de emulsiones a resistir cambios en sus propiedades a través del tiempo. Mientras más estable es el sistema, hay un menor cambio de propiedades. Mientras que la inestabilidad física se atribuye a la alteración de distribución, organización o estructura de los glóbulos de la emulsión, pudiendo presentar procesos de separación como el cremado, floculación, coalescencia y la maduración de Ostwald. Un estabilizante o estabilizador es un compuesto químico normalmente de naturaleza macromolecular, que hidratado en la fase acuosa, confiere a una emulsión OW una estabilidad física durante un tiempo prolongado. La estabilización de la emulsión se consigue restringiendo la movilidad de las gotas de la fase dispersa, gracias al aumento de la viscosidad y en ocasiones de la viscoelasticidad de la fase continua. La composición de muchas emulsiones alimentarias incluyen proteínas, emulsionantes y polisacáridos, estabilizantes, biopolímeros que conjuntamente controlan la consistencia y la textura del producto. Son de hecho los compuestos responsables de la estructura de las emulsiones junto con las gotas de la fase dispersa. Las proteínas y polisacáridos presentes en una formulación pueden interaccionar de formas diferentes según sus respectivas estructuras químicas, temperatura y el resto de la composición.